Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. En ese espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de QFB de la Universidad Veracruzana, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Si desean colaborar en este proyecto o quieren hacernos llegar sus comentarios y sugerencias, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com. En la sección El quehacer de la arqueología, nos invitan a conocer sobre la formación, las áreas donde se desempeñan los profesionales de esta disciplina y el impacto social que tiene su labor, con la participación de destacados arqueólogos en todo el país egresados de la Universidad Veracruzana. Pues entonces quiere decir que a nivel de licenciatura, digamos, se recibe una formación teórica y práctica y que a lo largo de la vida de un arqueólogo, esta tiene que irse acrecentando, que no se estanca cuando uno sale de la licenciatura. En el caso de los tres, han seguido preparándose de manera teórica y metodológica, haciendo un posgrado, pero al mismo tiempo también se han preparado para enfrentar el trabajo en el campo con la gente, ¿no? Y hay cuestiones claramente que en la escuela no se aprenden o no se enseñan o no se consideran dentro de un programa. Sin embargo, sí, cuando uno sale se da cuenta de estos vacíos, como hablaba hace un momento Rebe, acerca de los peritajes. En la escuela no les enseñamos a hacer un peritaje. Sin embargo, es algo que sí se aplica ya en la vida real, en el espacio laboral, que tienes que aprender a evaluar los daños a una pieza o la antigüedad de una pieza, ¿no? Entonces, esto abre la pauta para poder pasar a una pregunta más. Está íntimamente relacionada, ¿no? ¿Qué habilidades y conocimientos se vuelven fundamentales para ejercer la disciplina arqueológica? Es decir, ¿qué necesita un arqueólogo o una arqueóloga? No sé, ustedes me dirán, ser observador, saber escribir, tener facilidad de palabra. ¿Qué en su opinión o en su experiencia, cuáles son estas habilidades de las que se apoya un arqueólogo para enfrentar el mundo laboral y el mundo de la investigación también? Bueno, yo me he desempeñado básicamente en proyectos de arqueología de salvamento a nivel nacional, y algo que en este tipo de proyectos estás vinculado con segundas y terceras personas, es decir, otras compañías, arquitectos, ingenieros, topógrafos, biólogos, gente de gobierno, etcétera. Y por supuesto las comunidades, los pueblos por los que esta obra va a circular, a transitar. Entonces, algo que el arqueólogo suele hacer en este tipo de proyectos es negociar, es como que ser un poco político, es como que tramitar, llegar a acuerdos, defendiendo lo tuyo, lo arqueológico, pero sin llegar a afectar el actuar del otro, porque cada quien lleva sus objetivos y sus finalidades. Entonces es llegar a coincidir en todo esto. Y muchas veces me ha tocado ver, incluso uno mismo cuando inicia, es el desarrollar esto, el tener una idea mucho más clara de lo que es las leyes de protección al patrimonio nacional. Todo esto como que dificulta y retrasa y a veces entorpece el actuar de un arqueólogo. Para mí este sería uno de los puntos. Supongo que hay muchos más que van a desarrollar las compañeras. Pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que algo de lo más importante es aprender a negociar en cuanto a este tipo de relaciones con, pues, como dice, ¿no? Con compañías, con arquitectos, etcétera, etcétera. Pero también, bueno, desde mi perspectiva, que trabajo más como a largo plazo en un mismo lugar,
Creo que también es muy importante las relaciones públicas, más en el sentido de, pues, casi crear amistades, ¿no? Porque no solamente abre puertas, por ejemplo, tener buenas relaciones con otros arqueólogos, con personas de otras universidades, etcétera, sino pues tener buenas relaciones con las personas de las comunidades, ¿no? Darte a conocer, pues no sé, andar ahí paseando por la comunidad donde estés, ser amable, o sea, la verdad es que suena simple, pero son habilidades que son difíciles. Tener pues ahora sí que ¿cómo decirlo? La habilidad de nunca hablar de forma, pues ahora sí que como grosera con alguien o de estar alegre y de conversar fácilmente con la gente. Son cosas muy difíciles y que muchas veces decimos, no, pues es que yo soy arqueóloga porque no quiero ser antropóloga social porque no se me da hablar con las personas, ¿no? O no se me da, yo no soy sociable, pero pues en realidad la arqueología es de lo más sociable que existe, y es muy difícil, la verdad. Rebe, ¿qué nos puedes decir? Bueno, además de esto que comentan Giro y Gabriela, eh, yo creo que también en la parte que me ha tocado a mí ser, pues obviamente que como arqueóloga tengo que ser creativa también, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de exponer al público un objeto, pues tienes que ser creativo. Este, yo las fiestas siempre las veo como una obra de arte, ¿no? Y como me gustaría que alguien más las apreciara y pudiera prácticamente exponer una pieza eh, pidiéndole pidiéndole al visitante que opinen sobre ella, ¿no? Entonces tienes que ser creativo en esta parte de la arqueología, ¿no? Si eres alguien que te dedicas a la curaduría de exposiciones, uno debe ser creativo, debe ser curioso, debe ser empático, y yo creo que también empático mucho, tanto en el campo, ¿verdad? Donde anda haciendo uno excavaciones o salvamento o con la gente, porque luego te encuentras con mucha gente que es muy difícil, pero también empático con tus compañeros cuando se trata, por ejemplo, para una exposición. No es fácil, trabajar a lo mejor con el museógrafo, el curador, los de servicios educativos, ¿no? Cada quien quiere que lo suyo resalte más. Entonces, ponerse de acuerdo a veces es muy difícil. Uno tiene que tener mucha paciencia en cosas como estas, ¿no? Pero es también una parte en la que se aprende muchísimo, tanto como esta relación en campo de relaciones sociales que se establecen uno en campo, y que es la única manera también actualmente en que uno se siente a veces seguro, ¿no? Porque a veces vas a campo y no sabes ni dónde estás caminando, o más bien sí sabes dónde estás caminando, sabes que estás caminando en tierras de huachicoleros, ¿no? Sí. O estás viviendo en un lugar donde sabes que se dedican a trata de personas, ¿no? No hace mucho estuve todo un mes en un poblado cercano a una vía de tren, que pues eso es lo común, ¿no? Entonces, el poder establecer una relación social con la comunidad es una manera en que también uno se pueda sentir seguro, ¿no? Entonces, no siempre es fácil, porque luego las comunidades también, obviamente, tienen desconfianza, ¿no? Bueno, bueno, yo les decía, ¿no? El trabajo en campo y en comunidad, pues depende mucho también de la socialización que hace uno con la comunidad, ¿no? La comunidad a veces también no tiene confianza en uno, y nosotros a veces también entramos con la desconfianza de no saber qué terrenos estamos pisando, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las partes que mucho tenemos que hacer. Y lo otro es lo que decía, ¿no? Mostrarnos que tenemos el conocimiento de lo que sabemos, ¿no? Porque cuántas veces no nos hemos encontrado con compañías que quieren entrar porque necesitan explotar su piedra ahí, y te dicen, ¿y usted cómo sabe que hay algo allá abajo? ¿No?
demuéstremelo, ¿no? Entonces, pues uno como arqueólogo también tiene uno que tener las herramientas, ¿no? Y las palabras para poder hablar con las personas y poder en todo caso, pues decir por qué no se puede o por qué sí se puede o por qué sí se podría hacer algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que son de las cosas que debe tener un arqueólogo para poder ejercer, ¿no? Esta profesión que es tan hermosa. Ok, pues gracias y pues esto enlaza la siguiente pregunta también. Suena sencillo, pero es complicado de explicar. ¿Cómo eliges o descubres un tema de investigación en la arqueología? Pues yo creo que es un conjunto de intereses con experiencia. Eh, Porque por lo menos en mi caso, pues yo tengo muy claro lo que a mí me interesa, ¿no? Y como el impacto que me gusta que tenga mi investigación. Pero en realidad, en mi caso, lo que ha sucedido es que conforme voy avanzando, tanto en mis estudios como pues en mi trabajo en sí, van surgiendo nuevas, no solo nuevas ideas, sino nuevas necesidades, ¿no? Que yo me doy cuenta así de, pero es que puedo estar haciendo esto o puedo estar investigando esto que, que en realidad va a tener un impacto más importante en la comunidad donde trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Pero, y yo creo que cada quien tiene su proceso, pero pues en mi caso es eso, es mucho la experiencia que yo he tenido con los lugares donde trabajo, eh, en conjunto con los intereses que tengo. Bueno, en mi caso, debo decirles que un interés que tengo en la arqueología, o sea, en la arqueología de campo, es el estudio de patrón de asentamiento. ¿Cómo llegué aquí? O cómo llegué a eso y que me sigue apasionando en los tiempos que tengo todavía de salir a campo, independientemente de las oportunidades que tengo de estar con las exposiciones. Cuando yo estaba estudiando, primeramente empecé a estudiar antropología social y mis prácticas de campo todas tuvieron que ver con las unidades habitacionales. O sea, me gustaba mucho estudiar la familia, cómo se distribuía la familia, cómo crecía la familia, cómo se distribuían en el espacio las unidades habitacionales. Cuando yo empiezo a trabajar en Tabasco, en el estudio, en el Atlas Arqueológico del Estado, pues obviamente eso era para registrar todos los asentamientos que había en el territorio. Así que caminamos, pues todo el territorio. Digo, habrá cosas que yo no caminé porque lo caminábamos, éramos 10 arqueólogos, ¿no? Haciendo el Atlas del Estado. Pero lo que me tocó caminar, digo, a mí me fascinaba de repente caminar arriba de los montículos y bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir, y yo decía, ¿y dónde termina este? ¿Dónde empieza el otro? ¿No? Y de repente ya llegaba yo a los más grandes. Así de que me fue creciendo esta necesidad de saber, a ver, hasta dónde llega y de qué tamaño es la unidad habitacional y de qué núcleo, a qué núcleo pertenecía. Y entonces ahí empezó mi interés por el estudio de patrón de asentamiento. En el Atlas registrábamos un sitio y hacíamos un pequeño dibujo nada más de distribución de los montículos. Tenía otras etapas que debía haber tenido otras etapas, el Atlas arqueológico que ya no se avanzó, no se tuvo. Pero luego en Tabasco, siendo parte del centro de investigaciones, hubo la oportunidad de meter un estudio sobre un sitio en específico que se llama Santa Elena, que está a la orilla de un río, que es el San Pedro. Y yo hice mi tesis, de hecho, mi tesis de licenciatura es sobre el estudio de patrón de asentamientos de la región del río San Pedro March, justamente porque nos dábamos cuenta, yo y mi esposo que trabajaba conmigo esta parte del estudio de patrón de asentamiento, que los sitios, cada 25 kilómetros a la orilla del río había un sitio monumental y se unían cada 15 kilómetros por un sitio más pequeño, pero prácticamente todos estos sitios se unían por unidades habitacionales, ¿no?
Entonces, pues ahí fue creciendo más mi interés, primero el estudio de patrón de asentamiento de la región del San Pedro, y luego cuando empezamos a meter el proyecto para hacer excavaciones en Santa Elena, que nunca se logró, pues mi interés era específicamente trabajar las unidades habitacionales, ¿no? Y la distribución del patrón de asentamiento del sitio de Santa Elena. Entonces, esto en realidad fue dándose así de manera progresiva, ¿no? Primero en la antropología y luego por el atlas arqueológico y luego por estudios ya específicos, ¿no? Y ahora no puedo evitarlo, ¿no? Los salvamentos que me ha tocado hacer ahora en el INA, en los últimos 2 años y medio que tengo acá en el INA, pues independientemente de que me tocan hacer mis pozos, estoy dedicada, siempre estoy pensando en el estudio de patrón de asentamiento. Es algo que me gusta hacer en cuanto a la actividad de la arqueología en campo. Bueno, en mi caso, digamos en lo académico, la tesis de licenciatura y la tesis de maestría, ambas estuvieron vinculadas por mi interés tan grande, me apasiona la cultura olmeca. Entonces, para la licenciatura me vinculé con el maestro Roberto Luna Gómez, que tenía un estudio en un sitio en una región dentro del área olmeca, en el sur de Veracruz. Y para la de la maestría, a través de él, me vinculé con la doctora Ann Cyphers, de estudiar un aspecto del sitio, la primer gran capital olmeca, San Lorenzo. Y ya para investigaciones o los artículos que he realizado ya durante el desempeño profesional, pues han sido vinculados con los proyectos de arqueología de salvamento, algún hallazgo que yo haya realizado y que me interesara desarrollarlo más, investigarlo más. Han tenido, sin que yo así lo quiera, han tenido que ver más ha sido algo poco estudiado, ¿no? Poco conocido. Entonces, en ese aspecto han sido mis intereses en elegir los temas, ¿no? Bueno, pues interesantes las respuestas. Y ahora una cuestión más, un cuestionamiento más, está referido a que nos expliquen cómo se incorporan ustedes en el ámbito laboral. Ese momento en que egresa uno de la licenciatura y tiene uno que enfrentar pues la vida y pedir trabajo. ¿Cómo lo realizan? ¿Alguien los aconsejó? ¿Alguien les dio un camino que seguir? ¿Ustedes mismos, por iniciativa propia, buscaron trabajo, mandaron currículums? Esa parte de cómo enfrenta uno el mundo laboral, ¿cómo lo resolvieron o cuál fue su vivencia? Pues yo sí quiero decir que desde el momento en el que empiezas la carrera, empiezas a armar tu vida laboral, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es, pues ahora sí que echarle ganas desde el primer día. ¿Por qué? Porque las personas que son tus maestros o las personas que son tus compañeros van a tener una idea de ti con base en lo que tú hagas desde que te conocen, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces como estudiantes decimos, no, pues es mi primera práctica de campo, ¿no? Pues esto pues no va a importar porque pues todavía soy estudiante. Pero pues desde el primer momento estamos haciendo relaciones y estamos dando una impresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que más me ha ayudado a mí es, pues ahora sí que las relaciones sociales con no solamente compañeros, sino con maestros, ¿no? O sea, como que dar una impresión de que a mí me interesa lo que estoy haciendo, de que mi trabajo va a ser bueno, de echarle ganas. Y pues cuando la gente va viendo eso, solitas se dan las cosas, solitas se acomodan y de repente te llegan pues propuestas de que, oye, mira, surgió este proyecto, está muy bien para que ganes experiencia, o mira, no sé si te interese trabajar conmigo en este otro proyecto, cosas así, ¿no? Incluso para los posgrados, en mi caso, fue muy importante porque a mí ahora sí que se me dio
entrar a los posgrados, pues con base en trabajo de campo que yo había hecho, ¿no? O sea, en proyectos de investigación. Entonces, pues sí, yo creo que además de aprender a escribir un currículum, por ejemplo, que es muy importante, algo que debemos hacer es pensar siempre en que las impresiones que estamos dando van a ser importantes para nuestra vida laboral. No importa qué tan temprano sea en la carrera y no importa pues qué tan insignificante parezca, ¿no? Muchas cosas se dan de conversaciones en simposios, muchas cosas se dan de que fuiste a comer con los arqueólogos después de la conferencia. Entonces, pues todas las pequeñas cosas importan y la verdad es que así se van dando las cosas, o por lo menos en mi caso así ha sido. Ok, pues muchas gracias. Rebe, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, sí, yo creo que mucho de lo que dice Gabriela así es, ¿no? El que desde la formación uno tenga una buena relación y esté uno participativo en las actividades. Yo la verdad es que me fue muy bien con mis experiencias de prácticas de campo, porque una la hice en Teotihuacán, con el maestro Rubén. Estuve con Diana López aquí arriba en Perote, ¿cómo se llama el sitio? Se me fue el nombre. Cantona. En Cantona, y luego con la maestra Yamila en Tajín, así que no puedo quejarme, ¿no? Entonces esa fue una muy, muy importante en mi formación. Yo sabía que mis maestros en campo también confiaban en mí. Yo tuve la oportunidad de que a través del maestro Marco Antonio Reyes, él me dijo que había una oportunidad de entrar en Tabasco al centro de investigación aquí en Villahermosa, lo que antes era el SICOM, ¿no? El Centro de Estudios e Investigaciones de la Cultura Olmeca y Maya. Y pues gracias a él es que llegué acá. Cuando llegué sí me enfrenté con un problemita, porque la persona que quería un arqueólogo dijo: yo quiero arqueólogo, no quiero arqueóloga. Entonces, para mí fue muy, muy complicado. Me recibió de muy mala gana. Creo que no me eché a llorar ahí frente a él, porque me la aguanté, y miren que soy bien chillona, pero me fui y dije, bueno, pues ni modo. Y entonces me fui a buscar a la secretaria de Cultura en aquel entonces, y me dijo: no, pues sí, nosotros estamos buscando un arqueólogo para el centro de investigación y para que nos ayude con los museos de arqueología del estado. Me dijo: vete con fulanito, me dio una tarjeta y me regresó con el licenciado con el que me había mandado el maestro Marco Antonio. Y pues no le quedó de otra, ¿va? Porque ya era su jefa arriba, la que decía: te quedas, ¿no? Entonces, tuve muy buenos directores, mucho tiempo, ¿no? Como profesional, o sea, la profesión de arqueólogo era como muy respetada en el gobierno del estado. Y en aquel entonces, que era el gobernador Pedrero, pues prácticamente yo creo que se vino toda la Facultad de Antropología recién egresada de Antropología, porque todos mis compañeros de Antropología, todos se vinieron para Tabasco, ¿no? Uno que otro todavía están por acá, incluso ya se quedaron, ya hicieron familia por acá en Tabasco, pero hubo muy buena recepción en ese año con un licenciado, con el gobernador Pedrero, y se abrió la investigación en Tabasco, ¿no? Entonces, muchos son las relaciones, cómo va uno avanzando en la universidad, y lo que uno ponga, ¿verdad? Y que uno no se deje tan fácilmente también, ¿no? O sea, porque dijeron: no queremos mujer, queremos hombre. Pero yo de todos modos me quedé. Entonces, no fue tan fácil al principio, pero pues bueno, llevé casi 30 años trabajando en el gobierno del estado. Ok, pues Giro, comparte tu experiencia, por favor. El primer trabajo que tuve fue
derivado de la tercera práctica de campo en la facultad, esta modalidad que tenías de hacer tu práctica, una de tus prácticas en un proyecto fuera o ajeno a la facultad. Fue con la doctora Ann Cyphers, le gustó mi desempeño y al siguiente año me invita a participar, pero ya de manera ya profesional, pues con ella. Pero después, otro trabajo que tuve, el siguiente trabajo que tuve fue en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y ahí sí yo no, era un lugar que yo jamás había ido, no conocía absolutamente a nadie. Y aparte llegué en un momento en que estaba este conflicto muy fuerte de los maestros, los docentes con el gobierno del estado. Eso parecía un sitio en guerra, ¿no? Las barricadas, los incendios por todos lados, balaceras en las noches, un estado de queda a partir de las 8 de la noche, ya mejor no salías a la calle, en fin. Fue algo muy padre para mí, una experiencia de crecimiento, de madurez. Y eso fue mi primer trabajo. Ok. Bueno, una pregunta más. ¿Y de qué manera impacta el trabajo que ustedes han realizado o la arqueología en la sociedad? ¿Cómo consideran que impacta el trabajo, la investigación arqueológica, el trabajo de protección del patrimonio arqueológico, en el caso de Rebeca, los museos? ¿Cómo impacta en la sociedad? Mira, por ejemplo, en mi caso, que insisto, trabajo a través de proyectos de salvamento, impacta mucho la cuestión de los sitios, la protección, el cuidado la preservación de los sitios. Estuvimos trabajando muchos años en estos proyectos de sísmica. Estás en el estudio, buscan donde puedan encontrar gas, yacimientos, y a través de ello, hijo, te das cuenta la cantidad tan grande de sitios que hay en el estado de Veracruz. Pero de la misma forma puedes ver la cantidad de sitios destruidos por acción directa del ser humano, porque son arquitectura monumental en tierra, de 3 metros de altura, etcétera, dimensiones grandes. Y la gente lo ve como bancos de tierra. Entonces utilizan las maquinarias, extraen toda la tierra y la utilizan para infinidad de obras urbanas, por así decirlo, ¿no? En terracerías, en caminos, tapar huecos, en construcción, etcétera. O están en lugares que son tierras de girales, de arado, de cultivo, y pues el estar pasando la maquinaria, los arados, lo van destruyendo. Entonces, híjole, eran sitios que el montículo enorme ya nada más le veías una tercera parte o menos de la mitad que conservaba, ¿no? Montículos que a lo mejor fueron de 2 metros de alto y ahorita ya van en 1 metro y todo deformados, todo el material que hay en el interior destruido, etcétera. Y ahí es donde entra mucho el arqueólogo en el trabajo, en el acercamiento con las comunidades, el informar, el hacer pláticas. Nosotros en 2, 3 proyectos no solo dimos pláticas a las comunidades, sino también generamos trípticos informativos sobre la arqueología, que es un objeto arqueológico, el valor que tiene, etcétera, quiénes habitaron ahí en la época prehispánica, la historia del sitio, etcétera. Todo eso va ayudando a que la gente le vaya tomando un valor, que vaya siendo suyo, esto que desconocían, que no le daban valor, que realmente no sabían que, pues sí, ahí encontraban cositas, pero realmente no sabían que ahí habían habitado, quiénes habían habitado, ¿no? El acercarte y permitirles decir, bueno, si tienen cosas en casa, muéstrenlas para nosotros
tomar el registro, no se los vamos a quitar, no los vamos a meter a la cárcel, es de ustedes, pero les vamos a dar una plática de cómo tienen que cuidarlo y preservarlo, nada más. Y es increíble cómo la gente saca todo lo que tiene, cosas completas, de diferentes materiales, etcétera. Creo que ese es para mí uno de los impactos más importantes que debe tener la arqueología en la sociedad, porque pues no tardamos, en algunas décadas ese gran patrimonio que tenemos se va a desaparecer y desaparecer totalmente. Algunos sitios jamás vamos a saber que existieron y otros pues van a dejar de, ¿no? Desde mi perspectiva. Ok, gracias. Pues Gaby o Rebe, cualquiera de las dos. Pues yo estoy muy de acuerdo con que uno de los impactos más importantes pues es el cuidado del patrimonio, ¿no? Y la conservación. Eh, claro que pues nosotros tenemos muchas formas de establecer esos lazos con las comunidades, ¿no? Pues para que prácticamente pues nos ayuden, ¿no? A esta conservación. En mi caso yo creo que algo muy importante y para mí lo que más me llama la atención como impacto de mi investigación en personal con la sociedad es la participación con las comunidades, ¿no? Y no tanto en cuanto a, eh, ¿cómo diré? Como a mostrar mis resultados, sino en cuanto a escuchar las necesidades que existen actualmente, ¿no? De una forma, pues al revés, ¿no? No solamente como que de la investigación a cómo impacté, sino de en qué necesito impactar para hacer mi investigación. Me refiero, por ejemplo, a que en las comunidades donde yo he trabajado, pues últimamente más que nada, la gente realmente está pues muy interesada en la arqueología, ¿no? Están haciendo murales, están haciendo simposios, están haciendo un montón de cosas que llaman pues rescatar nuestro pasado o hablar sobre nuestros antepasados o cosas así, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, pues yo trabajo en el sur de Veracruz y mi tema de investigación es sobre el inicio bueno, finales de la época prehispánica, inicios de la época colonial, cómo llegó la industria azucarera, cómo llegó la industria ganadera, etcétera, ¿no? Y en las comunidades donde yo estoy, aunque la gente tiene mucho, mucho, mucho interés por la arqueología, lo que ellos presentan es, pues nosotros somos olmecas, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Está muy, muy bien que tengan ese interés, pero también creo que es muy importante como traer al escenario que hubo muchos, muchos otros procesos, ¿no? Muchas otras cosas que sucedieron en la región, aparte de los olmecas, que es algo muy importante, obviamente, y que tienen mucho que ver con cómo es la región hoy en día, ¿no? Y cómo es la industria hoy en día y por qué existen las condiciones de vida en las que están las comunidades actualmente, por qué se trabaja el azúcar todavía, por qué existe la división territorial que vemos hoy en día, ¿no? Cosas así. Y a mí me gusta pensar que nosotros, los arqueólogos, somos herramientas para que las personas puedan desarrollar estos temas pues más que nada como establecer estas conexiones que muchas veces faltan por falta de investigaciones más profundas al respecto, ¿no? Eh, y pues no sé, simplemente creo que un impacto muy importante es eso, como escuchar, establecer estas conexiones entre cómo son las comunidades actuales, lo que ellos quieren saber, lo que ellos quieren resaltar. Por ejemplo, hay movimientos ahorita muy importantes sobre la influencia afrodescendiente en Veracruz, que muchas veces pues en nuestras investigaciones no está tan presente, ¿no? Porque pues no, a lo mejor aún no hay tanto trabajo al respecto. Entonces, creo que ese es un impacto muy importante desde mi perspectiva. Bueno, yo no tocaré lo que Giro dice, porque pues yo creo que es muy, muy importante
el impacto que uno debería de tener en comunidades, haciendo los trabajos de salvamento o simplemente el estar haciendo una inspección de trabajo de campo. Me creo que esa parte es muy, muy importante porque la población muchas veces pues no le ha dado la importancia de vida porque nos falta tiempo, nos falta personal para poder llegar hasta las comunidades y que todo el mundo sepa la importancia, ¿no? Pero estando ya uno en campo, yo creo que es algo que uno no debería desaprovechar, ¿no? Porque uno lo nota cuando uno trabaja con ellos en las excavaciones, el cuidado que tienen a la hora de excavar y pasarte a veces el tepalcatito es más chiquitito, que ya no te sirve a ti ni para marcar, pero que para ellos ya en el momento, ¿verdad? Es muy importante porque saben que van a tener un conocimiento al final del día, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que es muy, muy, muy importante y el impacto que uno tiene hacia las comunidades, pues suma, ¿no? Yo quiero pensar que va sumando y que mientras más trabajo se hace en campo, uno va sumando para que las personas sepan de la importancia de ese patrimonio que muchas veces pues ellos mismos salvaguardan sin saberlo, simplemente lo hacen y ya, ¿no? Y también me creo que desde el trabajo de los museos, ¿no? Hay un importante impacto hacia la población en el momento en el que ahora de manera más, no sé, responsable, hacemos exposiciones pensando en el público, ¿no? Porque normalmente las exposiciones, y sobre todo cuando son a veces muy al vapor, ¿verdad? Hacemos exposiciones pensando en que, no sé, quiero exponer sobre las mujeres, la presencia de las mujeres en la época prehispánica, pero en ningún momento pensamos en el público y en los últimos tiempos creo que muchos museos lo están haciendo. Cada vez que se va a hacer una exposición siempre están pensando en el público, qué es lo que el público quisiera conocer o saber sobre un tema. Y entonces esto obviamente también hace el público que se interese mucho más por lo que tenemos en las galerías o por lo que tenemos en las exposiciones, ¿no? Que, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero cuánta gente que no pasa por enfrente de un museo, que no entra porque siente que la magnificencia de su entrada, de sus puertas, de la cabeza colosal que está frente a ella, pues no son dignos a veces de entrar, se sienten como, ¿qué voy a hacer ahí si no sé nada sobre la cultura, ¿no? Les tienen miedo a entrar a una galería a un museo. Entonces creo que las exposiciones de esta manera más responsables, ¿no? El hecho de abrir los museos a otras actividades que van más allá de una sola muestra. No hace mucho yo veía un anuncio que habían hecho algo sobre música que iba a haber en el Museo de Jalapa y que en el Museo de acá de Villahermosa también. O sea, en algún momento nos atrevimos a abrir hace como 15 años un espacio en la planta baja del museo donde había un espacio muy grande para circular, para poner un cuarteto de música ahí y decirle al público, entra y mientras escuchas la música, recorre las vitrinas, ¿no? Te va a decir otra cosa el objeto de esa manera. Entonces uno impacta de manera distinta a través de las exposiciones, una tomando en cuenta al público y otra mostrándole que todos tenemos derecho a disfrutar de este patrimonio que está dentro de los museos. Muchas veces pasa que los museos son caros, ¿no? Y yo creo que también es algo que deberíamos de promover todos los museos, tanto particulares, estatales y federales, que un día de la semana no se pague. En Tabasco eso se hace, un día de la semana los museos son gratuitos, pues para todo aquel público que viene con toda la familia, ¿no? O sea, tú quieres entrar a Chichén Itzá o sea, 5 miembros de la familia y te es imposible. Dices, pues yo me quedo afuera y pues yo también, nada más entro en 3.
porque en verdad es caro entrar a veces a un sitio arqueológico, a una zona arqueológica o un museo. Entonces yo creo que si hacemos planes para que el público, para que todo tipo de público, todos los niveles de público tenemos, podamos disfrutar de ese patrimonio, pues es una manera también de impactar y decir, yo también soy propietario de ese patrimonio que está en exhibición. Yo también soy propietario de ese patrimonio que está en ese rancho, ¿no? Y entonces el ranchero tiene que cuidarlo, y entonces el agricultor tiene que cuidarlo, y el ejidatario tiene que cuidarlo, pero para eso tenemos que también como arqueólogos hacer reconocimiento al público y a las comunidades que ese patrimonio es de todos, ¿no? Y yo creo que en el momento en que nosotros empezamos a trabajar con esta parte, pues esta parte de la identidad se va afianzando más, ¿no? Entonces, tenemos muchas oportunidades como arqueólogos para que la población pueda apropiarse de un patrimonio que nos pertenece a todos. Llegamos al final de Tópicos Universitarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos y nos puedan hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Yo soy Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de la Facultad de QFB de la Universidad Veracruzana, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.